Grabo a ver si esto sale bien ya. Característica del antiguo régimen. Aquí tenemos a Fernando VII, un señor que le gustaba mucho el antiguo régimen. Igualdad jurídica no puede ser, y la sociedad de clases tampoco. ¿Por qué? Porque hay una sociedad estamental donde hay desigualdad jurídica que beneficia a nobleza y a clero, evidentemente, ¿vale? La que sí que os podría haber liado un poco, que habéis contestado el 7,5 personas de clase, hay algunos que se han partido por la mitad, es por una palabra en concreto. La gente que habéis puesto esta la habéis puesto mal por una palabra que es privada. No era propiedad privada, era propiedad señorial, propiedad vinculada, que no podían hacer lo que quiera el noble o parroquia correspondiente, sino que pertenecían a la institución. De manera que predomina el sistema político absolutista, aunque sí que había cortes y parlamentos en algunos países, como en Inglaterra. En España había cortes estamentales, es decir, se votaba por un voto por estamento, beneficiando evidentemente a los privilegiados. Actividad que enriquecía parte de la burguesía. Sistema industrial todavía no encontramos. Carreteras y ferrocarriles llegarán con el sistema industrial. Explotación de tierras tampoco puede ser, porque estaban en manos de un y clero, y además estaban poco explotadas, porque ya tenían beneficios, ya tenían el poder, ya tenían todo, y no tenían ningún interés en sacar más beneficio cuando ya tenían suficiente. Fue con el comercio colonial como se enriquecieron, especialmente en España, que con el comercio con América era bastante frecuente. Principal medida en política interior de Felipe V. Bueno, pese a que la imagen nos puede engañar, que a Felipe V no había un duende que le decía que quemara cosas. Las quemó porque quiso. Derogación de la ley sálica, no. Eso será más adelante, cuando se haga Fernando VII la pragmática sanción. Acuerdos con Gran Bretaña y Francia, en este caso tampoco. Es la centralización administrativa y política bajo las leyes castellanas, que hicimos un comentario de esto sobre esto en clase. Desaparecen los FURs, desaparece, todo se integra bajo Castilla, de manera que es una unificación con un claro beneficiado, que es quien la apoyó en la guerra, que fue Castilla. Aquí ya entramos en el tema 2, que es el que prácticamente entra en el examen. ¿Cuál de las siguientes características no se corresponde con el reinado de Carlos IV? La primera sí que se corresponde. La tercera, nombramiento de Godoy, también se corresponde a una política ilustrada, igual que Carlos III. Godoy era su mano derecha y legó su futuro a él. Medidas impopulares como el vino y el toros, pero sí que había conflictos bélicos antes de la guerra de independencia. Tenemos la guerra de la Convención contra la Francia en el momento de la Revolución Francesa, y luego tenemos más conflictos, que tiene que ver con la siguiente imagen. Tenéis solo 5 segundos para esta, seguro que a alguno no le ha dado tiempo. Era... Uy, uy, uy. Uy, 15 personas han contestado enemiga. Muy bien, clase. Era enemiga. Por eso Francia, que era amiga, buscó ese tratado, sobre todo Godoy, la persona de Godoy, que, bueno, spoiler, sale mal, pero ya lo sabemos. ¿Cómo empezó la guerra de independencia? Aquí muchos me pusisteis con el motín de Aranjuez o con el motín del 2 de mayo en el comentario que hicimos, donde Carlos IV se abdicaba y se dirigía a Napoleón, que con esa actitud tan sumisa. Eso fue con el motín de Aranjuez, que provocó la destitución de Godoy y la dimisión después de Carlos IV. El motín de Aranjuez fue sobre todo contra la persona de Godoy, aunque también por la presencia francesa, evidentemente. El que es puramente por la presencia francesa es el motín del 2 de mayo, que tiene lugar en un lugar concreto, que es en Madrid, donde ya estaban las tropas napoleónicas que ya se habían instalado en esa parte de la geografía peninsular. Es después de las abdicaciones de Bayona, pero en el motín del 2 de mayo el rey sigue siendo Fernando VII, recordemos. Y la guerra es entre José Bonaparte, que llegarán las abdicaciones de Bayona, pero hace falta alguien que le haga la guerra, si no, no hay guerra, si no es un motín previo, como fue el del 2 de mayo. La guerra fue contra José Bonaparte, con las juntas interclasistas que se generaron por toda la geografía española, en Oviedo, en Santander, en Valencia, en Cartagena, en América, etcétera, etcétera. Donde había gente de la nobleza, labradores, del clero, administrativos, funcionarios, bla, 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 bla. José Bonaparte
no se bajaba una botella de vodka caramelos cada tarde, aunque la imagen así lo parezca, pero esto es una caricatura de propaganda contra José Bonaparte. Probablemente mentira, porque no habrían fuentes que indicarían que era cierto, pero no. ¿Gobernó con toda la oposición de la población española? No, porque muchos se agruparon con él y formaron la Asamblea de Bayona, alrededor del cual hicieron el Estatuto de Bayona, que es esta carta otorgada, que es esta pseudo constitución, donde dan una serie de derechos y libertades a los ciudadanos, buscando que se queden tranquilos y contentos, pero muy lejos de establecer la separación de poderes que conlleva una constitución. Tampoco hizo frente solo a los problemas internos debido a la pasividad de Napoleón, porque Napoleón se implicó mucho. Llegó a ser el que gobernaba Cataluña, José Bonaparte llegó a pedir que le cesaran del cargo y Napoleón no le dejó, es decir, Napoleón estaba muy implicado, de manera que José Bonaparte no podemos decir tampoco que era un títere, pero al final sí que debía responder ante su hermano. ¿Qué razón explica la victoria española en la guerra de independencia? Ayuda británico-francesa no, será la ayuda británico-lusa. ¿Población motivada frente a un ejército invasor? Sí. Retirada de efectivos napoleónicos destinados a su campaña contra Rusia. De manera que en este caso es pues la tercera. No podemos decir que todas son correctas porque aquí estas dos no son correctas. Las Cortes de Cádiz, aquí tenemos al Pachaspino, tomaron medidas para desmantelar el antiguo régimen. Es correcto. Fueron convocadas por la Junta Central. Es correcto. Tuvieron lugar en Cádiz por motivos geográficos y eso determinó, y luego la economía de Cádiz, que era liberal, que era colonial, determinó luego ese carácter tan, bueno, pues tan liberal que tenía. Pero fue por motivos geográficos, aunque luego evidentemente la economía y la idiosincrasia de la ciudad determinó también parte del programa que se impuso en Cádiz. ¿Qué medida era un paso para desmantelar el antiguo régimen? Sí, sí, sí y sí. Bravo, todas son correctas. Esta no suma puntos porque era simplemente para que repasemos algunas de las medidas principales, ¿vale? Todas estas características que estudiamos en el tema 1 desaparecen, con la burguesía detrás, con el liberalismo detrás, que bebe de la ilustración, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, este JPG me ha salido mal, a la PEPA, ¿vale? Constitución de Cádiz, aquí hemos puesto la PEPA. No es una característica de la Constitución de Cádiz, era parlamento unicameral. Los parlamentos bicamerales los tendremos ahora en adelante, a partir de ahora siempre, pero no en esta primera constitución que era unicameral. Monarquía constitucional, eligen a Fernando VII, soberanía nacional, lo eligen ellos, es decir, se construye de abajo arriba, y separación de poderes con un rey bastante beneficiado. Tiene el ejecutivo y parte del legislativo. Seguimos con la Pepa, con su coronita. Mira qué guapa ella, ole, ole. Igualdad jurídica para españoles y criollos y americanos, un matiz importante. Libertad de expresión limitada, estado confesional católico, sufragio universal masculino, indirecto. De nuevo, una particularidad de esta primera constitución. A partir de ahora encontraremos sobre todo bicameralismo y sufragio censitario, pero no en esta primera. ¿Incluía diputados americanos? Sí. ¿Cuál es el problema? Que muy pocos. ¿Qué harán los americanos? Intentar independizarse desde la zona de México hasta la zona de Argentina, el Virreinato de la Plata, todos intentan independizarse. Aquí buscaba contentarlos, pero era claramente insuficiente. El Tratado de Valensay. Este es en el que Napoleón devuelve la corona a Fernando VII. El Congreso de Viena es la unión de todos los absolutistas para evitar que tengan su propia obra gaditana y que tengan su liberalismo. Pero en el que los 69 diputados esperaron a Fernando VII en Valencia para establecer el manifiesto de los persas y volver al absolutismo, fue el documento que tenemos aquí en azulito. Manifiesto de Abrantes, en el futuro veremos qué es. Aquí, como hemos visto, el Congreso de Viena reorganizó el mapa europeo, asentó el absolutismo, aunque España no está invitado, lo que hablaba de su pésima situación nacional después de la guerra e internacional bastante ignorado por el resto de países, aunque cuando pidió ayuda se la concedieron.
¿Qué tipo de cortes pasaron? Pues unicamerales, que es la que había, no. Bicamerales, unicamerales y bicamerales es propio de los sistemas constitucionales. Entonces tenemos cortes estamentales. Cada estamento un voto, de todos modos, no las convocó. Es una característica del antiguo régimen, pero bueno, eso era algo que estaba ahí. Se convocaba cuando quería el rey y Fernando VII, muy absolutista él, tampoco tenía interés de convocarlas. Aquí hay una palabra clave que indica que está mal. Alzamientos de grupos militares, que reclamaban un cambio político concreto, que buscaban el apoyo de la sociedad, que intentaban evitar la violencia. Pero no son grupos civiles, nace del ejército. De hecho, el más conocido es el de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan. El capitán Riego pone coronel en los apuntes, creo. En realidad era capitán, que es un cargo mayor. No me interesa a mí en absoluto tanta distinción de jerarquía militar, pero bueno, sí que hay que saber que era una persona importante, el capitán Riego, que se dirigía a América para luchar contra los independentistas. Pero dijo, pues me quedo y obligó al rey a jurar la Constitución. ¿La juró? Sí. ¿Cómo era la frase? Caminemos firmemente yo el primero por la senda constitucional. Y llegó el trienio liberal, que era un régimen liberal excepcional en la Europa absolutista. Correcto. En este momento hay revoluciones en 1820, pero la más exitosa, aparte de otras también que fueron muy importantes como en Portugal, Piamonte, pero la que podemos considerar más exitosa quizás es la española, en este caso. Tenemos sociedades patrióticas. Este es un diputado liberal que me gustó su cara. Dije, mira qué guapo él. Y lo puse aquí. No recuerdo su nombre. Grupos políticos que, bueno, que en este paraíso de libertades que era dentro de Europa, la Europa absolutista, la España liberal, pues bueno, surgen las sociedades patrióticas. Aquí tenemos el concepto de patria, soberanía nacional. Es decir, la patria era un concepto revolucionario contra el antiguo régimen y el absolutismo. Tenemos la Milicia Nacional para defender este liberalismo, sobre todo el liberalismo más exaltado, que ahora se divide, formada por voluntarios que eran burgueses. Se tenía que pagar armas y uniformes, especial presencia en el ámbito, si son burgueses, urbano, sin duda. Un pronunciamiento de Fernando VII acabó con el régimen liberal en España. Incorrecto. Fue la ayuda de la Santa Alianza que surge en el Congreso de Viena, concretamente los 100.000 hijos de San Luis, dirigidos por el duque de Angulema, que lo tenemos ahí en la foto, es decir, la ayuda extranjera. Fernando VII intentó hacerlo con recursos nacionales, pero le fue imposible y tuvo que pedir ayuda al exterior. Aquí tenemos la década ominosa que Fernando VII restauró el sistema absolutista a excepción de la Inquisición eliminada definitivamente. No, hacen un rebranding, como tenemos aquí, pero cambia el escudo, pero sigue siendo lo mismo. Le llama juntas de fe, que mataron al profesor ese, bueno, que cuestionaba en algún caso el catolicismo. Bueno, no cuestionaba, daba clase diciendo alguna doctrina un tanto distinta que le sirvió para que fuese acusado de herejía y fuese quemado, ya sabéis cómo, en la hoguera. Esta confunde un poco porque se pusieron liberales y realistas puros. Lo que pasa es que liberales incluyen moderados y progresistas. Pero hay que tener en cuenta que Fernando VII incluye a los afrancesados, se abre un poquito el liberalismo porque el absolutismo estaba siendo un fracaso, de manera que surgen unos absolutistas más absolutistas que él, agrupados bajo Carlos María Isidro, que iniciará la guerra carlista, que también se oponen a Fernando VII. Entonces tenemos pues liberales en general, moderados y progresistas, y luego también los más absolutistas. Aquí tenemos la pragmática sanción, que es la que permite, esta tiene más que ver con la guerra carlista que vendrá, porque dice que va a reinar su hija Isabel, la futura Isabel II, y María Cristina, su mujer, como regente, perjudicando al realista puro Carlos María Isidro a través de la pragmática sanción. Y esta pregunta da igual porque todavía no hemos visto el tema, pero bueno, aquí vamos introduciendo las características de la independencia americana, ¿vale? Estas 4 características son las clave. Y con esto me despido, estudié mucho para el examen, os va a ir genial. Y perdón por el fracaso que ha sido la clase de hoy. Un besito para todos, mua, mua. Chao, chao, chao.